Pues arrancamos esta tertulia donde vamos a analizar en la noche de hoy un poco cómo está la situación en España del COVID-19 y también esas repercusiones que pueda haber. Y tengo tertulianos habituales, Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, un placer estar de esta manera tan peculiar, conectados. A mí se me ve súper oscuro, a vosotros se os ve bien, pero a mí se me ve súper oscuro, pero no pasa nada. También está con nosotros Alberto del Valle, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas. Otro Hoy te clásico. es un poco diferente a otros programas, pero bueno, bien. Y Cristina García Rivero, ¿qué tal, Cristina? Hola, muy buenas noches. Bueno, que Una es, tertulia el confinamiento. sí, que eres médico, hay que decir ante todo, y tienes, bueno, estás contagiada por COVID-19, ¿no? Si no es así, si no me Sí, equivoco. soy médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital de Sierra Llana y hace exactamente 9 días di positivo para COVID-19. Sí. Claro, ¿qué procedimientos tienes que seguir, has tenido que seguir desde que diste positivo? Bueno, cuando comencé con los síntomas, lo primero fue ponerme en contacto con riesgos laborales para ver si estimaban conveniente la realización del test. Que en mi caso además era el segundo test que me realizaba porque mi novio había dado positivo también, con el cual convivo, y entonces pues se hacía un poco complicado el hecho de que yo no me contagiara. Y después nada, fue todo bastante sencillo, el médico de familia se puso en contacto conmigo, me tramitaron la baja y así estaré probablemente hasta finales de mes. Luego ya, claro, a final de mes ya te podrías volver a reincorporar o cómo sería la cosa. En teoría deberían repetirme de nuevo el test, que el resultado fuera negativo y luego ya en ese caso sí que podría reincorporarme. Pues vamos a entrar un poquito en debate en esta situación. Carlos, Alberto, ya nos ha contado Cris cómo lo está viviendo, cómo estáis viviendo este confinamiento. Bueno, Pues, Carlos. pues por lo que a mí me respecta, bueno, a ver, lo estoy llevando bien, lo único que en algunos momentos hay pequeños brotes de ansiedad, pero yo creo que es un poco común a todo el mundo, ¿no? Sí, La sí, sí. situación que está generando el confinamiento. Estoy haciendo salidas esporádicas para ir al despacho profesional. Tengo la suerte que lo tengo bastante cerca de casa, a 10 minutines, y pues no tengo relación y contacto con nadie, porque cuando vengo estoy solo y la otra compañera pues no apenas coincidimos, y si coincidimos la tengo a 3 o 4 metros de distancia, por lo que no hay riesgo de contacto personal. Digamos que esa es mi rutina en este confinamiento. Trabajar poco porque está la justicia paralizada, lo cual es un elemento de crítica que habría que hacer al gobierno, no solamente todo esto, sino cómo está la justicia, es una vergüenza. Y poco más, la verdad. Y bueno, a nivel económico, obviamente, si no se trabaja, no se ingresa, y eso es un poco lastre, ¿no? Y encima te pagan la cuota, hay que pagar la cuota de autónomos y demás. Y ahora hay Yo que tengo hacer la, la suerte- yo declaración de la tengo la, renta. Sí, yo soy mutualista. En la mutualidad de la abogacía tenemos su sistema alternativo, la seguridad social. También podemos aplazar. No se suspende el pago, tenemos la opción de aplazarlo. Bueno, he tenido capacidad para poder hacer frente a ello y no lo he aplazado, pero se da la opción de aplazarlo durante varias mensualidades, el pago de los meses de abril y mayo y marzo. Alberto, ¿y tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo haces con el trabajo? ¿Cómo es tu día a día? Pues bueno, la verdad es que mi trabajo ahora mismo es mi actividad también, aparte de laboral, mi actividad social, porque es el único contacto que tengo también con el exterior. Bueno, aparte de cuando salimos al Mercadona o a hacer las diferentes compras. El día a día, al principio de la pandemia, pues bueno, estaba siendo un poco más llevadero, pero a medida que van pasando los días, pues va costando, ¿no? Todos los protocolos que tenemos que llevar a cabo en los diferentes centros, tanto los hospitales como las instituciones privadas, pues al personal también nos está agotando, ¿no? A nivel emocional, sobre todo en aquellos centros donde hay COVID positivos que están ingresados en las UCIs. Y nada, pues lo estamos llevando como mejor podemos en el día a día, y sabemos que es importante, ¿no? Porque al final cumplir con los protocolos, nuestro enemigo es invisible, puede acceder en cualquier momento, y entonces, pues bueno, con esa tensión diaria, ¿no? Pero es que aquí lo que está pasando es que hay falta de materiales, lo podrá decir Chris. Claro, hay un peligro constante. Por ejemplo, ha habido quejas estas de los farmacéuticos que no se les estaba pues metiendo, digamos, en el grupo de profesionales sanitarios, y no se les estaba dando
esa protección. Chris, ¿tú no veías en el día a día que faltaba material, que había falta de previsión? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia en el hospital de Sí. Sierra Llana y por supuesto había falta de material. Cada día los EPIs eran diferentes, además de que los protocolos han ido cambiando día a día. O sea, si comparamos cómo se vestía un médico cuando se vio el primer caso de coronavirus en Sierra Llana con respecto a después, ya pasadas las semanas, que se veían cientos de casos, vamos, la diferencia era abismal. Inicialmente los EPIs eran un buzo que parecía de astronauta y acabó siendo una bolsa de plástico. O sea, falta de material, rotundamente sí. En el caso del hospital de Sierra Llana, sin ninguna duda. Pero bueno, también hay que decir que eso, que el profesional sanitario, pues oye, nos hemos puesto todos a una y entre nosotros nos ayudábamos, había muchísima gente que estaba cediendo material, que estaba donando y eso se ha notado también positivamente, claro. Hay la que ha cedido muchísimo material. ¿Hay falta de previsión o pregunto a los tres allí, ¿ha habido falta de previsión o esto podía pasar en cualquier momento? Nadie se puede esperar que llegásemos a tener una situación de esta manera. Bueno, yo creo que, si me permitís que hable yo, la previsión ha sido nula. O sea, nula. Esto ya se veía venir, más que nada porque se estaban afectando nuestros países más vecinos. Esto se veía venir en la previsión, tanto del impacto sanitario como económico como social, ha sido nula. Nula. Sí, yo opino lo mismo, Cristina. Creo que hay una parte que, pues, lógicamente, pues, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta, pero sabiendo que viene de otros países y la repercusión que está teniendo en otros países, nuestras instituciones públicas a través de los gobiernos deben ser mucho más previsores. Lo que pasa que esto se trataba como una simple gripe normal, común, y algo que muy insignificante cuando pues, en muchos países de nuestro entorno ya estaban causando muchas muertes y muchos colapsos sanitarios. Carlos. Yo creo que previsión no ha habido, ¿no? Pero yo creo que eso se ve, es notable. Y desde enero o antes la Organización Mundial de la Salud ya estaban alertando y el organismo europeo que se encarga del tema de las pandemias. Ahora bien, no es una cuestión solamente del gobierno de España. Yo creo que ningún gobierno de la Unión Europea ha hecho caso a las recomendaciones. Ya, pero lo que sí que es una cuestión del gobierno de España es que tenemos la mayor tasa de mortalidad, ¿eh? La mayor tasa de mortalidad. Dicen ahora que es bulo, están diciendo, como ahora todo es bulo, dicen que es bulo. Esas, es una fake news, ¿no? Bueno. Dicen, pero yo entiendo, claro, de tasa de mortalidad igual no es España, pero sí es de mortalidad por millón de habitantes. Eso es. Claro, que eso es lo mismo, pero ahora dicen que es fake, eso. Que no hablaremos todo de ese tema, ¿no? Pero los datos están ahí. Y también, claro, os pregunto, la situación es caótica, ¿creéis que se están dando datos reales? ¿Se están ocultando? Hay mucha polémica en esta situación. Cristina, tú que has estado en primera línea. Hombre, yo creo que es fácil que los datos no sean 100% certeros en el ejercicio de la profesión. Hay muchas veces que los primeros test salen negativos, luego se positivizan con el paso de las semanas o hay falsos negativos. O sea, que los datos no sean 100% reales es muy fácil. Y si además no van a favor de la gestión del gobierno, pues todavía mucho más fácil. Claro, o sea, porque, claro. Yo creo que los datos no son 100% certeros. Claro, porque aquí hay que hablar de otro tema que es importante. Dice, tenemos una situación que es muy grave, una crisis sanitaria, pero con una repercusión económica importante. Hay una oposición que está criticando mucho al gobierno de España, como es Vox, también el Partido Popular, y bueno, por ejemplo, en menor medida, pues Ciudadanos está apoyando puntualmente al gobierno de Pedro Sánchez. Carlos, ¿se puede criticar, como ha hecho la oposición o como está diciendo el Partido Socialista, hay que estar todos a una, hay que estar unidos y después ya depuramos responsabilidades o pedimos responsabilidades? A ver, el discurso de todos a una está muy bien si el gobierno lo practica. Pero es que el gobierno ha sido el que ha puesto palos en la rueda a la Comunidad de Madrid, mintiendo en televisión pública, poniendo a enfermeros de Podemos y manipulando la información de expertos de comunidades que podrían estar haciéndolo bien en parte de la gestión sanitaria. Es decir, el discurso de unidad sí, pero créetelo y practícalo tú como gobierno de España. Por lo tanto, yo la filosofía se la compro, estoy encantado, pero creo que el propio gobierno es el que la ha boicoteado desde el principio. Ahora bien, creo que la oposición está siendo también un poco irresponsable
tanto Vox como PP, en no querer sentarse a negociar ahora el pacto de reconstrucción. Creo que no lo están haciendo bien ninguno de los dos. Ni la oposición, por irresponsables y niños, ay, es que no me llaman y por tanto, cuando me llaman ya no voy, como por parte del gobierno. Que el principal responsable es el gobierno, sin duda. Pero yo creo que la oposición es un momento de que si realmente pones a España en valor, siéntate a negociar y cuando te hayas sentado a negociar y les hayas escuchado y esas propuestas no te gusten, sal y denúncialo Sí, y di que son una vergüenza las propuestas que hacen. sí, pero te dicen, ¿qué escucharles? sí, pero te dicen, por ejemplo, Vox que no apoyo la última prórroga del estado de alarma, que ya lo hizo 2 veces y lo utilizó el Partido Socialista para hacer otras cosas. Es lo que critican y lo que escudan. Yo sí creo que Vox se equivocó en no prorrogar el estado de alarma. Yo creo que es una cuestión de sanidad todavía prorrogar el estado de alarma. Creo, ¿eh? Es que A creo ver, que no aquí estoy hay un seguro, tendré que médico. mirarlo, pero creo que sí estaban a favor del confinamiento, pero no a todo el cómputo del estado de alarma del Real Decreto. Según tengo entendido, que tendré que confirmarlo. Pero bueno, si no es así, si fuese votar en contra, ¿crees que es una irresponsabilidad? Yo creo que votar en contra de confinamiento ahora mismo es un poco irresponsabilidad. El PP votó a favor del confinamiento, pero en contra de algunos reales decretos económicos, que yo creo que la chapuza, en mi opinión, está en las medidas económicas que se están aprobando, que no tienen, yo creo que están totalmente desbordados, desconcertados, y aparte de cierta incompetencia o cierta ideología por parte de un sector de gobierno que es una vergüenza que esté tomando tanto peso y que yo creo que puede hacer un daño a la economía bastante fuerte, sobre todo en función de cómo se haga el desconfinamiento, ¿no? Porque ahí es donde realmente se va a ver si adoptan otras medidas o no y que realmente puedan ser eficaces. Pero mi posición es de poca confianza en un gobierno con Pablo Iglesias y sus ministros ahí con tanta fuerza, la verdad. Alberto. Pues desde mi punto de vista es muchísimo más sencillo. Yo creo que tenemos un gobierno estéticamente estético, muy bonito, en el que le gusta tomar medidas que complazcan a la gente, ¿no? Medidas que acaparen una portada, pues medidas que ellas luego puedan defender, porque en eso se basa este gobierno, pero no, cuando asumes la responsabilidad de gobernar, gobernar no es estar en una campaña perpetua, ¿no? Hacer cosas que te gusten. Muchas veces el ejercicio del poder y el ejercicio de la responsabilidad de gobierno durante 45 millones de personas, de gente que te han votado, gente que no te ha votado, y por supuesto de menores que no eligen. Entonces tienes que tener conciencia de las decisiones que tomas, porque igual, aunque no gusten a priori, son esenciales y son necesarias para el futuro. Yo creo que fue un error no empezar con el confinamiento unos días antes. Está siendo un error la toma de medidas económicas, porque estamos viendo que son pan para hoy y hambre para mañana, y si no, en el futuro se irán viendo. Luego, respecto a los pactos que estás diciendo, junto con los partidos políticos, creo que es importante, ¿no? En el pacto estamos todos, el capitán del gobierno es el presidente y es el que tiene que dar ejemplo de lealtad institucional, cosa que no está haciendo. Lo está haciendo porque estamos viendo cómo tiene ya a posición la Fiscalía General del Estado para controlar qué es lo que está bien y lo que no está mal dentro del periodismo y de todo el tema de información. Estamos viendo como pues, las fake news, ¿no? Que están saliendo, yo no sé cuántas habrán salido del gobierno para intentar también blanquear su imagen. Como gobierno la han cagado, pero perdonadme por la expresión, en muchas cuestiones. Lo importante es reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y no volverla a estropear. Sin embargo, lo que están haciendo es intentar maquillar una cuestión que hacen mal con otra peor, salen a lucir pecho cuando esto no es así. Y las medidas económicas que el Partido Popular no ha aprobado, lógicamente, porque no las comparte. Porque es que ese tipo de medidas económicas tan cortoplacistas al final lo que generan es una mayor crisis de la que tenemos. Vamos a hablar luego de ese tema, pero respecto al tema de la oposición, Cris, para terminar ronda. No, a mí lo que me parece más curioso de todo es cómo la oposición está teniendo un papel tan protagonista, ¿no? O sea, Pablo Casado parece que él es el presidente del gobierno y es el que lo está haciendo mal, cuando realmente el protagonismo tendría que venir por parte del presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez. A mí eso es algo que me está llamando mucho la atención y es que parece que estamos jugando más a la oposición que a las medidas del gobierno. No sé si la gula papal de la izquierda, que tienen derecho a metértela por delante, por detrás, por las orejas y por la nariz. Dicho esto, claro, hemos mencionado el tema de las medidas económicas, pero claro, las medidas económicas están ahí, está a punto ya de salir adelante esa renta, ese ingreso mínimo vital, que es un
proyecto clave de Podemos. Ha vuelto a poner en evidencia la tensión que hay dentro del gobierno entre PSOE y Podemos. El PSOE no está muy a favor de ese ingreso mínimo vital. Por lo visto, bueno, si tienes 200 euros se te darán 500, si vives con tu pareja y tú cobras 250 y tu pareja 500, también se te darán esa ayuda porque se divide entre la mitad, etcétera, etcétera. Pero ¿es la solución, pregunto, ese ingreso mínimo vital, es la solución para este momento de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, Carlos? A ver, solución, yo no creo que sea la solución. Yo creo que igual temporalmente durante unos meses puede servir de ayuda. Yo creo que igual de ayuda puede servir, pero complementándolo con otras. Porque ahora mismo tienes a medio país, a media actividad económica paralizada. Y muchos de ellos están asumiendo gastos constantes de su negocio. Los alquileres hay que seguir pagándolos en los negocios. No se han hecho moratorias para los alquileres. Sí, que existe una posibilidad de negociar con una cláusula especial que hay por ahí. Bueno, pero el inquilino tiene que pagar el alquiler. Todo eso, no, los proveedores... Es una mentira en el aspecto de las ayudas supuestamente autónomos, las ayudas para moratorias de alquiler, te hablan del tema de autónomos de la cuota, pero te la aplazan, pero la vas a tener que pagar. Claro, cuando tú no hay que estás tener en cuenta que... Eso es mentira, y cuando te empiezas a hacer, por ejemplo, pedir ayuda para el tema de autónomos, empiezas a ver toda la burocracia, todo, y llegas al final y dices, si a mí no me lo dan. O sea, es que... Claro, por un lado hay un real decreto de estado de alarma que cierra una serie de negocios a los que sí les están, digamos, dando unas determinadas ayudas, pero a todos esos autónomos que han cerrado como consecuencia del cierre del resto de negocios, que están tan afectados como los demás por el estado de alarma, no reciben ayudas. La abogacía no recibe ninguna ayuda de las que ha aprobado, por ejemplo, el gobierno de Cantabria por estar cerrados. Y yo, sinceramente, la mayoría de los abogados, salvo que seas laboralista, está sin actividad, porque no puedes trabajar, porque no está la justicia totalmente paralizada y ningún cliente te pide que muevas un papel porque no se puede. Por lo tanto, no puedes cobrar, no puedes facturar. El comercial que se dedique a temas de ser comercial para servicios X, si están sus, digamos, clientes cerrados, no puede desarrollar su actividad. Y mucha gente de esos servicios u otros están totalmente paralizados y con ayudas escasas o que ya veremos cuando lleguen. Alberto. Y cuando levantes el telón, se va a acumular también, cuando levantes el confinamiento, ¿cómo va a ser ese desconfinamiento? Porque la actividad económica no se va a recuperar al 100%, al mismo ritmo. Por lo tanto, la crisis económica va a ser mucho más larga en el tiempo. Y lo que vas a abocar es a que muchos negocios en septiembre, diciembre de este año y en enero del 21 van a tener que ir posiblemente al concurso y al cierre. Alberto. Yo creo que nos enfrentamos a una crisis, yo creo que va a ser mucho más grave que la del 2008, pero con el agravante de que todavía no nos habíamos recuperado de la anterior crisis, ¿no? Que estábamos en áreas de recuperación todavía, entonces va a ser mucho mayor el golpe. Creo que las medidas, por eso decía antes, deben de ser consensuadas, deben de ser habladas con todas las fuerzas políticas, escuchar a todos los sectores, ¿no? De primera mano para hacer medidas no a corto plazo, sino que sirvan velando por el futuro, ¿no? De nuestras empresas, de nuestras pymes, que son las que también dan mucho trabajo a la sociedad. Y teniendo pues una visión futuro, hay que hacer leyes que ayuden, ¿no? Que no sean un obstáculo y que perjudiquen aún más a nuestro tejido económico y empresarial, que son al final los que dan la mayoría de los servicios. Entonces, desde mi punto de vista, eso es que, perdón, que me salía que había internet inestable, no sé si me habéis escuchado. Sí, te hemos escuchado bien. Sí. Vale, pues eso, simplemente eso, que yo lo que creo que nuestra clase política en todas las instituciones en las que están representados, todos los representantes públicos tienen que dar un ejemplo de política de calle y de cercanía, y real. Pero antes de pasar a Cris, estamos los cuatro de acuerdo que lo que no puede ser que un autónomo ahora mismo no esté con su negocio abierto, tenga que pagar un local, tenga que pagar impuestos y luego aparte la cuota de la seguridad social. Es que el tema no es de aplazar, es de cancelar, porque si tú no estás generando actividad económica, no tienes por qué pagar esos impuestos. Y parece ser que aquí el aplazar la cuota de autónomos es como una gran medida. Y no, tienes que suspenderla mínimo 3 meses. Tienes que suspenderla mínimo 3 meses y dar ayudas a los autónomos. Que parece ser que aquí los autónomos
son los únicos que están pagando las situaciones. Que a mí no me entra en la cabeza cómo pueden seguir cobrándole la cuota, Cris. Yo creo que eso debería ser una prioridad, sin lugar a dudas, y más allá del ingreso mínimo vital, que es como pan para hoy, hambre para mañana. Por supuesto, todas las decisiones tienen que ser consensuadas por todos los grupos políticos, no es momento de división, es momento, pues eso, de estar todos a una, como decíamos antes, pero desde luego, pues eso, con unas medidas más firmes y más pensando en el futuro, como estaba diciendo Alberto. Carlos, sí. Un inciso, porque hay mucha gente que va a cobrar el paro el día 10 de mayo, sobre todo todos los que se han quedado en este tramo del coronavirus. Bueno, hablando de cobrar, yo también me gustaría decir que el hecho de yo estar infectada por el virus hace que únicamente reciba mi salario base. Sí. Y claro, no puedo realizar guardias, lógicamente, porque estoy de baja. Eso supone la mitad casi, bueno, el descenso de más del 50% del salario que yo percibo. O sea, que quiero decir que también me veo bastante perjudicada por el hecho de tener una enfermedad laboral. Porque claro, yo me hubiera contagiado si no hubiera estado trabajando en las trincheras, ¿no? Supongo que ahí apoyarás, por ejemplo, la medida que quiere impulsar tanto Vox como el Partido Popular, ¿no? De dar un extra a los sanitarios que están en primera línea. Bueno, a ver, por supuesto, ¿qué voy a decir yo? De todas formas, desde la unidad docente, por lo menos en el caso de Cantabria, no sé hasta qué punto será real, sí que se nos había dicho que es posible que vayamos a percibir pues una cantidad de dinero X, que no se sabe, que va a ser diferente por cada especialidad médica y por cada año de residencia, que parece ser que sí que vamos a recibir una cantidad de dinero. No sé cuánto tiene de cierto eso. Yo hasta que no lo vea en la cuenta no me lo voy a creer, la verdad. Carlos, a ver, hay que hacer con las cuotas, cancelarlas, ¿no? Los de autónomos, por supuesto. Ver, y el trimestre también, ¿no? Yo creo que a nivel de competencia política se está notando, ¿no? La Comunidad de Madrid, Andalucía, ha anunciado unas medidas que yo las comparto, y es que van a asumir las cuotas de autónomos. Quizás habría que modularlas, porque hay autónomos que sí pueden hacer frente a... Sí, pero es que las tiene que asumir el Estado, si no las tienen que asumir las comunidades, las tienen que asumir el Estado. Ya, sí, no, yo te lo compro. Eso creo que es un error por parte del Estado, pero de aquellos que están en mala situación económica, o sea, los que has obligado a cerrar, y aquellos que a consecuencia del cierre se han visto perjudicados, yo creo que esos deberían estar exentos del pago de la cuota de autónomos durante el tiempo que dure esta pandemia. Y si el confinamiento no va a ser, digamos, cuando se levante el estado de alarma, prolongado en el tiempo, pues tendrás que mantener también la suspensión para determinados sectores, o alguna ayuda al menos, porque si no recuperas la actividad al 100%, son 300 euros de losa a pagar en la espalda. Pero claro, el Estado tienes que pensar también que los pensionistas, el Estado, si multiplicas el dinero que supone 300 euros de media de cuota de autónomos por los 3 millones de parados que pueda haber, son muchos euros al final de mes lo que ingresa a la Seguridad Social a consecuencia del autónomo. También, sí. Entonces, claro, el Partido Socialista y Podemos, pues, ¿qué quieren hacer? Quieren arrebañar todo lo que puedan para seguir, pues, equivocándose día tras día. Pero... Bueno, también serían muchos euros el ingreso mínimo vital, ¿eh? Eso también serían muchos euros. Claro, está muy bien el ingreso mínimo vital, pero ¿hasta cuándo el Estado es capaz de asumir el pago del ingreso mínimo vital, el pago de las pensiones, el pago de funcionarios con una economía congelada? Pero el ingreso mínimo supuestamente son 3 meses, supuestamente. Sí, pero bueno... Pero son muchos millones, o sea, son muchos millones. La cuestión está, la filosofía sería, vamos a plantear un plan de reestructuración de la economía para que la economía vuelva a funcionar, porque si la economía no funciona, tú podrás dar ingresos mínimos vitales, pero durante un tiempo prudencial, porque el dinero luego se agota y no vas a tener financiación. ¿Y qué vas a hacer? ¿Bajar las pensiones? ¿Bajar el sueldo a los funcionarios? ¿Bajar el sueldo a los médicos? Es decir, con todo el curro que se están dando, dentro de 6 meses les dices, oye, que no hay dinero para pagaros. Pero ellos no lo van a hacer, porque he sido un inútil y un incapaz en la gestión. Porque he dicho, voy a proteger solamente al trabajador. Sí, pero el autónomo también es un trabajador. Y es el que da trabajo a la inmensa mayoría de los asalariados del país, porque ahí están las estadísticas. El 80% del trabajo lo generan las pymes. Si no proteges al autónomo y al empresario por un cierre que has decretado por parte del Estado, vas a mandarles posteriormente
al cierre. Y si cierran y luego no van a poder reiniciar la actividad, la economía circular, ¿cómo se retroalimenta? ¿De dónde obtiene ingresos el Estado? ¿Del aire? ¿O nos vamos todos a vivir al casuplón de Pablo Iglesias? Buena idea. Alberto. Pues sí, efectivamente creo que comparto 100% de lo que dice el compañero Carlos. Al final las medidas tienen que ser sensatas y en muchas ocasiones, pues bueno, no son muy estéticamente aceptables, pero creo que si es lo que a priori viene bien para el conjunto de la sociedad española, pues es que es importante, sobre todo lo que decíamos, las pymes y las empresas y los empresarios son el tejido empresarial en general, son los que dan el mayor trabajo en nuestro país y es a los que hay que cuidar. Y luego, aparte de cuidar a estos, ya podemos hablar también de cuidar a todos los sectores públicos, ¿no? La sanidad, la educación, porque para poder fomentar sanidad, educación públicas y de calidad, como reivindicamos la gran mayoría, ¿no? La inmensa mayoría de este país, tenemos que tener ingresos, tenemos que tener trabajadores que sigan cotizando. Si no, al final, la palabrería barata de decir que sí, sanidad pública, pero la sanidad pública cuesta dinero. Alfonso, un ejemplo. Sí, pero también se puede recortar de otros lados que para mantenerlo y también no pagar tantos impuestos, porque ahí pagamos impuestos los que quieran, se puede recortar, no te digo yo de educación, se tiene que recortar de otros lados para beneficiar a la educación pública, para beneficiar a la sanidad pública, para beneficiar en definitiva a lo público, eso sí, está claro, lo compartimos los cuatro. Pero hay mucho gasto superfluo en este país, mucho. Un ejemplo, los letrados de la Administración de Justicia, los colectivos que representan, han señalado que actualmente hay 2.000 millones de euros paralizados en las cuentas de consignación judiciales, que si se permitieran movilizar, si pudieran permitirles notificar esos mandamientos de pago a quien deba de cobrarlos, se pondría en funcionamiento ahora mismo 2.000 millones de euros en la economía. Pero el ilustre ministro de Justicia, con el ilustre Consejo de Ministros, ha paralizado la actividad judicial y es que no hay nada, servicios mínimos. Cuando ya miras tú, si no es posible hoy en día con la tecnología establecer algún tipo de turnos rotatorios con medidas de protección a los juzgados o los funcionarios desde casa, poder permitirles trabajar, porque son muchas empresas las que están teletrabajando. La justicia, que en teoría está digitalizada, ¿qué pasa? Que es de Atapuerca, del siglo XVI. En fin, eso yo creo que hay que ponerlo de relieve, ¿no? Muchos funcionarios, con todos mis respetos, están en casa cobrando el 100% de su salario, sin rascar barriga, hay que ser sinceros. En cambio, están otros haciendo dobles turnos. Véase el personal sanitario, véase a la policía, véase los servicios de limpieza de los ayuntamientos, que también son personal público, y están cobrando lo mismo, cuando están a veces doblando turnos. Entonces, y no solo doblando turnos, sino su salud. La gestión está siendo bastante negligente, porque obviamente yo no digo que le recorten el sueldo a los que no están haciendo nada, pero que desde luego deberían de reconfigurar todo para que si viene de nuevo alguna vez otra situación igual, puedan teletrabajar de verdad, porque la administración hoy en día con la tecnología no se debería de paralizar como está paralizada. ¿Y qué os parece el tema escolar? Que va a haber ese aprobado general y bueno, en julio sí puede haber un refuerzo. Alberto, ¿tú qué opinas? Pues mira, a mí me hacía gracia porque venía mi hermano ayer con la noticia, en cuanto lo vi me mandaba... mi hermano no es que digamos que sea muy buen estudiante, ¿no? Me mandaba la foto, la captura con la noticia de que había aprobado general, salvo excepciones, y yo le decía, digo, sí, salvo excepciones, efectivamente eres una excepción. Pues hombre, yo creo que había muchas vías, ¿no? Yo no soy un experto en esta materia, yo creo que a las compañeras y compañeros que he escuchado que son profesores y se dedican al medio, pues la inmensa mayoría están en contra de estas medidas, porque ha sido pues, una medida así de última hora y era lo fácil, ¿no? Se acaban las clases, aprobado general y ala. En julio nos vemos en refuerzo y yo creo que bueno, pues hay personas, sobre todo niños con adaptaciones curriculares, que desde casa pues va a ser muy complicado poder ayudarles, pues habrá que buscar otras fórmulas que mejoren dentro de las medidas de lo posible pues su evolución, ¿no? Ya que esto va a suponer pues excepto los profesores, yo creo que son un sector un poco olvidado porque están en una situación un poco incierta, recibiendo noticias de la prensa y no sé hasta qué punto será el gobierno que se los esté comunicando a ellos qué va a ser de su paradero, ¿no? Cómo se van a afrontar al nuevo curso.
también para ellos creo que debe ser una situación muy delicada. Y ya que estamos llegando a la recta final de esta tertulia, lo que quería decir es que Madrid, País Vasco y Andalucía han dicho que no van a aplicar lo de la aprobado general. Carlos, ¿qué te parece esa decisión? A ver, la situación, hombre, aprobado general por defecto no es la solución, porque con 2 trimestres del curso yo creo que has podido evaluar al alumno, ¿no? Otra cosa es, pues, qué opciones le puedes dar al que está flojo para poder recuperarse y no tener que repetir. Pero que hay opciones o mecanismos para poder evaluar, pues seguramente las haya, porque todas las universidades públicas, o al menos lo que yo conozco por cercanía de la de Cantabria y, por ejemplo, y donde estoy haciendo el máster semipresencial, seguimos en pleno funcionamiento a través de plataformas educativas, haciendo las clases, las pruebas de evaluación se pueden hacer, obviamente no son presenciales, son otras pruebas de evaluación. Entonces, yo creo que también es un poco de disposición. Pero lo de siempre, hay profesores que se están comprometiendo con sus alumnos y que están dando clases de refuerzo y ayudándoles, y otros que están en casa viendo el fútbol en diferido, es decir, los partidos antiguos, y rascándose la barriga. Eso yo creo que ya es el compromiso de cada uno, ¿no? Con la responsabilidad de lo que le ha tocado en esta situación. Yo creo que sí, Alberto. está claro que, a ver, la pandemia y esta situación pues ha marcado un antes y un después en nuestro quehacer en la vida, ¿no? Al final, en nuestra forma de funcionar. Entonces, creo que a partir de ahora, pues muchas cuestiones tienen que cambiar y tienen que evolucionar para que todos salgamos adelante. La tecnología ha venido para quedarse. Ya se ha celebrado un juicio, ha salido en prensa a través de este tipo de plataformas. De todas formas, también se habla de aquellas familias más desfavorecidas que no pueden optar. Eso es. Con medios uno de cada 10. Sí. Hombre, pues no es un dato nada despreciable, desde luego. No, por eso que... Bueno, ya para terminar... Igual ese dinero del ingreso mínimo vital se podría invertir también en aportar a esas familias medios para pues, seguir adelante con la educación, que al final es uno de los pilares más importantes de la sociedad. Y bueno, ya para acabar, que me queda poco tiempo, pregunta, Cid de Tezanos ayer, el Partido Socialista ganando, pero sobre todo con esa pregunta que decía, ¿cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales? ¿O cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones? No voy a decir el resultado porque era escandaloso. ¿Qué os parece que en el CIS se plantee esta pregunta? A mí me parece que atenta contra el sentido del común y que es absolutamente escandaloso que se proponga eso. Y lo que también me parece terrorífico es el resultado. O sea, eso ya sí que me parece... Era un 67, ¿no? A favor, así creo. Si no me era casi un 70%, sí, 60 y pico por ciento a favor de que sea el gobierno el que decida cuál es la información a la que me tiene que llegar. Hombre, por favor, no sé, yo la verdad es que me tiene totalmente alucinada eso. Ya era sabido, ¿no?, que históricamente la izquierda era quien manejaba los medios de comunicación, pero hasta ese punto y tan en nuestra cara, me parece de película de terror. Carlos, para acabar. Yo no, desde luego que no estoy de acuerdo. Gobierne quien gobierne, porque todo gobierno debe ser controlado y los medios de comunicación son una de las mejores herramientas de control. Los medios de comunicación son el cuarto poder. A veces es cierto que algunos pueden mentir, pero no creo que haya que establecer ningún canal oficial o empresas privadas como Neutral para, digamos, contrarrestar los, entre comillas, bulos. Porque, por ejemplo, Neutral vino a decir que era un bulo, que todas las multas puestas en estado de alarma eran nulas, pero es que ni todas las multas que se ponen en estado de alarma son nulas ni son válidas, porque toda acción administrativa está sujeta a control. Y si tú lo impugnas como ciudadano, será el juez el que lo determine. Por lo tanto, ¿quién controla al controlador? Y luego hay que analizar los lazos de unión de esos controladores con el actual gobierno. ¿Quién está detrás de esos verificadores independientes de información? Por eso he oído mucha gente de WhatsApp. ¿Y qué empresa es independiente para decir qué es lo que es verdad? Porque, claro, toda empresa tiene intereses. Sí. Y Alberto, ya para acabar, que nos queda muy poco tiempo.
Pues aquí volvemos a un ataque a los derechos y las libertades, ¿no? Parece mentira que un gobierno social comunista que siempre reivindica la libertad y los derechos de las personas, vemos que al final un día más, aparte de sus BOEs que aprueban y de sus decretazos por detrás, en una situación como la que estamos viviendo, pues nos intentan coartar también el derecho a la información. Yo desde aquí, antes de terminar, me gustaría mandar un saludo a todos los profesionales sanitarios, en el personal también no sanitario, como los de los supermercados, los transportistas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también a todos los profesionales sanitarios que trabajan día a día en las instituciones privadas, en las residencias de mayores y en las residencias de personas en situación de dependencia. Así que un saludo muy fuerte y mucho ánimo. Carlos, rápido. Como conclusión, yo creo que una de las cosas buenas que he puesto en relieve esta crisis, para todos aquellos que son clasistas, que hay mucho, que tiene clasismo encima, en esta crisis se ha puesto en relieve que las profesiones que menos titulación requieren se han visto como de las más importantes. En cambio, algunos que son muy clasistas se han demostrado que son inútiles. Pues muchas gracias, Cris. Recupérate. Sí. Gracias. Alberto, gracias. Alfonso, ¿me dejas que diga una cosa muy rápida? Sí, venga, sí, rápido. Mira, quiero mandar un mensajito al consejero de Sanidad de Cantabria, que los residentes del Sistema Cántabro de Salud todavía estamos esperando el pago de los festivos especiales que se nos prometió en Navidad. Simplemente quería decir eso, que hicimos un acuerdo, que en teoría se firmó y todavía no hemos recibido ese dinero. Entonces ya aprovecho este momento para decirlo con el permiso de mis compañeros. Vale. Gracias, Cris, gracias, Alberto, y gracias, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.